Muy buenos días, saludo a mis queridos estudiantes del grupo de segundo de secundaria. El día de hoy vamos a hablar sobre los elementos de la inferencia. La semana pasada ya estuvimos tratando el tema de la inferencia y nos quedó claro que la inferencia es un tipo de suposición o un tipo de acercamiento a una idea. El acercamiento a esta idea en lo que tiene que ver con los textos literarios o con los textos narrativos tiene que ver con dos factores. El primero con la memoria y el segundo con la comprensión. Para que yo pueda realizar una verdadera inferencia sobre un texto escrito, yo tengo que haber comprendido cuál es la idea central del autor o cuál es la idea o el propósito con el que se está escribiendo un determinado texto. Segundo, debo tener una comprensión. ¿Por qué? Porque a través de esa comprensión nosotros vamos a reflejar cuál es el sentido con el que se está produciendo un texto literario. Dentro de la inferencia literaria también vamos a tener dos puntos importantes. El primero de ellos es la deducción. La deducción que va a surgir a partir de un conjunto de razonamientos y de un conjunto de ideas que lo que van a hacer es presentarnos otra idea pero de una manera más clara. Esta idea lo que va a generar es que nosotros podamos decir que si Ricitos de Oro entra a la casa de los tres ositos y prueba los tres platos de sopa y nada más se come uno, y luego ella pasa y se acuesta al cuarto de los tres ositos y se queda también en la cama del bebé oso, ahí vamos a poder deducir o vamos a poder inferir que obviamente cuando los ositos regresen a la casa, pues se van a dar cuenta de que Ricitos de Oro estuvo en sus cuartos porque ella va a dejar una cierta evidencia. A partir de ciertas evidencias que nos marcan los textos, de alguna manera nosotros podemos deducir lo que va a continuar en la historia o podemos inferir, adivinar o tratar de suponer cómo va a continuar la historia, ¿sí? En el caso de la inducción, por ejemplo, la inducción la vamos a llevar a cabo a partir de ideas o de argumentos que nos establece el propio autor. ¿Por qué? Porque muchas veces es el mismo autor el que nos lleva a un pensamiento, pero desde el principio de la obra. Por eso es importante que nosotros dentro de la inferencia notemos bien cuáles son los aspectos de inducción y deducción. Dentro de esos aspectos de inducción y deducción, en toda la secuencia de un texto debe haber una coherencia y debe haber una cohesión. La coherencia es la capacidad de las ideas del texto para venir enlazadas lógicamente, y la cohesión es que cada uno de los textos que nosotros leemos tiene un enlace de continuidad. Este enlace de continuidad es el que nos va a permitir entender el desarrollo total de una obra o de un texto. Cuando tratamos de textos informativos, por ejemplo, si nosotros hablamos de textos científicos, estamos hablando sobre la fotosíntesis, lo primero que nosotros tendríamos que hacer en un texto informativo sería explicar fotosíntesis, plantas y todos los elementos que componen la fotosíntesis. Una vez que nosotros hacemos como una especie de definición de cada uno de estos elementos, nosotros procedemos a explicar el concepto total. Lo mismo ocurre en las obras literarias. Se van a presentar distintos aspectos que nos van a dar ciertos argumentos que nos van a permitir llegar a una totalidad. Por ejemplo, en Los Miserables nosotros hemos observado que es un texto donde hablan sobre la Revolución Francesa, sobre los problemas económicos que tuvieron los franceses y se van enlazando idea por idea. Entonces, dentro de estas ideas de Los Miserables, nosotros vamos revisando lo que es importante para nosotros. De esta forma, nosotros podemos comprender que enlazar una idea o darle una inferencia o darle una suposición nos lo va a dar la primera pauta, que es la coherencia. Siempre que nosotros tenemos un texto que presenta coherencia, es decir, un orden lógico, nosotros vamos a tener la capacidad de inferir, ya sea mediante la inducción o mediante la deducción. La deducción es que nosotros vamos pensando, yo creo que esto va a ocurrir después de esta otra acción, pero nosotros vamos dándole secuencia al texto. La inducción es cuando el autor nos dice, entonces Jean Valjean entró a la casa de Cosette y entonces nosotros mediante una acción previa podemos prever qué es lo que va a ocurrir entre ellos dos. De tal forma que la inferencia siempre se nos va a presentar a través de un texto lógico, a través de un texto ordenado. Entonces, para nosotros poder entender los elementos de la inferencia narrativa, de la inferencia textual, debemos de tener presentes 4 elementos. 1, la inducción. 2, la deducción. 3, la memoria. Y 4, la comprensión.
Cuando nosotros vamos leyendo hay ciertos datos o ciertos aspectos que se van quedando grabados en nuestra mente. Esos datos o esos elementos son los que más tarde nos van a permitir componer o elaborar un argumento más sintetizado. Por eso es que siempre que nosotros vamos leyendo se tiene que ir registrando ciertos aspectos de la comprensión lectora. Por eso siempre se les hace la sugerencia de que cuando ustedes están leyendo, a lo largo del avance de sus capítulos vayan enmarcando las ideas que se les presentan a ustedes como las más importantes o como las más extensas para poder ir enlazando las ideas. Las ideas o el enlace de las ideas no se puede forzar, se tiene que ir uniendo con base al propio argumento del autor. La inferencia nosotros la podemos hacer una vez que contamos con todos los elementos de la comprensión y de la memoria. Con la comprensión y la memoria nosotros vamos a enlazar los elementos que se nos presentaron en el primer capítulo, en el segundo capítulo, y poco a poco, conforme vamos avanzando en una lectura, podemos entablar, digamos que un diálogo, o podemos enlazar los argumentos del autor. El argumento de una obra literaria no se nos va a dar de tajo. Nosotros tenemos que ir revisando entre líneas y tenemos que ir infiriendo, tenemos que ir sacando las deducciones o las inducciones para poder entender cuál es el propósito de ese libro que nosotros nos encontramos leyendo. El día de mañana vamos a continuar hablando sobre la parte de la inferencia textual, sobre el uso de la deducción y de la inducción en la mayoría de nuestros procesos mentales que nos permiten comprender mejor una obra literaria, ya sea una obra corta o una obra larga. Nos vemos el día de mañana y que tengan un buen día. Muchas gracias por su atención.